Saludos a todos y gracias por unirse a esta charla el día de hoy. Mi nombre es Gabriela Castro, trabajo como gestora de proyectos actualmente en la empresa Tilde Traducciones, ubicada en San José, y tengo varios años también de desempeñarme como traductora oficial y traductora independiente, pues durante varios años también previo a mi desempeño actual en la empresa. El día de hoy voy a comentarles algunas generalidades sobre la traducción asistida por computadora. Particularmente voy a darles algunos ejemplos sobre la herramienta Trados, que es una herramienta con la cual estoy familiarizada desde el 2009. He trabajado con varias versiones del software en diferentes proyectos, tanto del lado de traducción independiente como del lado de gestión, y quiero pues darles algunos ejemplos concretos de esta herramienta que se comporta como algunas de las que ya también existen en el mercado o de las que ustedes probablemente ya tengan conocimiento o puedan utilizar. En la empresa en la que actualmente trabajo estamos enfocadas en lo que es traducción técnica. Trabajamos muchísimo en lo que es traducción legal, traducción médica y traducción financiera, y son temas o son especialidades en las que las herramientas de traducción asistida por computadora se vienen a adecuar muy bien, precisamente porque estamos hablando de vocabulario técnico, de vocabulario que se repite, y van a ver poco a poco, ahora que les muestre algunos ejemplos, que este tipo de vocabulario precisamente fue, digamos, como la razón principal por la que estas herramientas se crearon en el mercado. La agenda que tenemos para esta presentación es la siguiente. Voy a hacer una referencia general a la importancia de la traducción con algunas estadísticas interesantes sobre el uso de Internet. Luego les voy a comentar en qué consiste la herramienta o las herramientas de traducción asistida por computadora, conocidas o abreviadas en español como TAC y en inglés como CAT Tools. Hablaremos también un poco sobre cómo funcionan estas herramientas, qué beneficios tienen en diferentes escenarios. Voy a hacer referencia a los beneficios particulares de este tipo de herramientas para traductores independientes, así como para gestores de proyectos y creadores de contenido. Y al final pues tendremos un breve resumen también con ejemplos. Les recuerdo que esta presentación está siendo grabada y se les puede compartir si alguno de ustedes tuviera interés, así como también si tuvieran interés en hacer algún tipo de pregunta adicional, más allá de la sesión de preguntas que tendremos al final, les voy a dejar mi correo electrónico en caso de que requieran comunicarse para algo posterior. Básicamente, por estar el día de hoy acá en esta charla, pues podemos casi que asumir, ¿verdad?, que todos somos colegas y que nos dedicamos al campo y conocemos la importancia de nuestro trabajo. Sin embargo, quiero compartirles muy puntualmente algunos ejemplos estadísticos que refuerzan ese valor y esa importancia agregada a lo que nosotros hacemos. Fíjense que según estadísticas de Internet, del uso de Internet en realidad, para el año 2000 ya habíamos 360 millones de personas conectados a Internet a nivel mundial. Para el año 2017 se creció exponencialmente en ese uso a un poquito más de 4.000 millones de personas que no solamente compran, sino que también leen y acceden cualquier cantidad de texto a través de todos los medios que hay digitales, ¿verdad? Básicamente, al día de hoy existe, aunque suena muy poco, un 25% de usuarios de Internet que hablan inglés, ya sea como idioma primario, materno, o como segundo idioma. Y un 15%, que es un número pues muy interesante de ese 25%, es el grupo que se siente cómodo comprando en un idioma diferente al nativo. No sé si a ustedes les pasa, supongo que quizás igual que a mí.
si uno va a hacer una compra en internet, pues le genera confianza, ¿verdad? Estar en una página y leer información sobre el producto que uno va a comprar en un idioma que es el que uno entiende. Muchas veces, por ejemplo, me ha pasado que he querido adquirir algo y tal vez, en el caso mío, por ejemplo, que no hablo mandarín o no lo leo tampoco, y me lleva a un sitio que está en este idioma, pues por supuesto que inmediatamente, aunque haya una traducción automática, pues mucho menos, ¿verdad? Como que uno se aleja un poco de esas cosas. Y este 15% de esta comodidad de trabajar en el idioma materno es lo que llama la atención muchas veces, o es un número, ¿verdad?, importante para empresas, precisamente. Y bueno, detrás de esas empresas venimos nosotros. Es un número que impacta directamente al comercio, a las compras, y a raíz de esa necesidad de las empresas de globalizarse y de volverse cada vez más cercanas al público, al quien le quieren vender, pues por supuesto que justo detrás de ellos o de la mano venimos nosotros traductores a generar ese contenido en los idiomas que se necesitan. Básicamente, si ven la parte de abajo, que son varias cajitas de libros, para 2009 en Estados Unidos se calcula que se estaban consumiendo 12.5 gigabytes de texto al año. O sea que una persona en promedio en Estados Unidos para ese año ya estaba leyendo en internet el equivalente a llenar 12 cajas de libros y que se salieran un poquito más, digamos, como lo ven ahí en el gráfico. A mí me encanta leer, supongo que a ustedes, a muchos también, ¿verdad? Es algo como inherente, ¿no?, a nuestra profesión, esa lectura a veces hasta por pasión y no solo por trabajo. Pero bueno, hablar de 12 cajas llenas de libros, pues es bastante lectura, ¿verdad? Imagínense que de allá a acá, pues ese número ha crecido. Y de la mano de esto crece nuestro trabajo y crece la necesidad de que los traductores vengan y trabajen, ¿verdad?, en traducir este tipo de contenidos. Eso también, aparte de que hay una necesidad, supone algunos retos. En cuanto a la parte de traducción, supone el reto que siempre ha existido, ¿verdad?, de la complejidad, especialmente cuando se traducen textos técnicos que necesitan de la investigación de nuestra parte, de la corroboración de términos, de las consultas a expertos en muchos casos. Cuando aumenta el volumen también en traducción, vemos un reto. Muchas veces tenemos una capacidad, ¿verdad?, máxima, por así decirlo, cuando estamos trabajando a nivel independiente, como traductores freelance o independientes, y si queremos dar un paso más allá, a convertirnos en una pequeña empresa de traducción, a trabajar en equipo con otros colegas, pues muchas veces ese volumen viene a retarnos precisamente en cuántos trabajos podemos aceptar o no, y en la decisión que tenemos que tomar cuando nos llega un proyecto de cierta magnitud, de cierta cantidad de palabras o páginas, y necesitamos reclutar a algún colega que nos colabore. A nivel comercial, a nivel de negocios, pueden haber muchos costos, ¿verdad?, relacionados con la traducción, especialmente refiriéndonos a volumen. Cuando una empresa quiere expandirse, ¿verdad?, y necesita traducir más, pues el costo obviamente se va a elevar, porque como todos sabemos, pues cobramos por palabra, en la mayoría de los casos, a veces por página. Esto puede impactar los proyectos, al no haber, digamos, capacidad para atender ese volumen. Pueden haber retrasos en los proyectos de traducción para estos clientes. Podría ser que los procesos no se puedan escalar y que haya inconsistencia de la marca. Esto es súper importante. Si no utilizamos tecnología, como lo son las herramientas de traducción asistida por computadora, cuando trabajamos en proyectos de gran volumen o cuando trabajamos recurrentemente con ciertos clientes, esa inconsistencia es casi inevitable. Y a lo que me refiero precisamente es a la congruencia o a la consistencia que hay en todo lo que traducimos para un cliente en particular. ¿A qué nos referimos con la marca? Consistencia de la marca. La marca somos nosotros. La marca soy yo, Gabriela Castro. La marca es mi empresa Tilde Traducciones. La marca son ustedes. Es el nombre que hay ahora detrás de todo este respaldo. Para nosotros los traductores es sumamente importante nuestro nombre, como todos saben. Es sumamente importante cuidar que nuestro nombre esté ligado a calidad, que nuestro nombre sea identificado por la coherencia de lo que trabajamos, por la consistencia a lo largo de los proyectos y de los documentos. Entonces, la tecnología viene a ser precisamente un aliado
de esa marca, de la marca que somos nosotros mismos. ¿Qué es una herramienta de traducción asistida por computadora? Bueno, una herramienta de este tipo básicamente se divide o se compone de dos partes. Podríamos pensar en la herramienta como un programa, porque ahora que hagamos la referencia a Trados es a lo que nos vamos a referir. Si ustedes han trabajado, por ejemplo, con MemoQ, con WordFast y con otros programas que hay, Omega T, por ejemplo, que me vienen ahorita a la mente aparte de Trados, pues todos tienen un principio muy similar y son estos dos componentes. El primero, que se llama una memoria de traducción. La memoria de traducción es como una base de datos que lo que va a hacer es guardar todo el texto que ustedes vayan traduciendo para que lo puedan reutilizar en futuras traducciones de ustedes mismos. Entonces, básicamente lo que hace el programa es tomar ese texto que ustedes van traduciendo y guardarlo para después usar la tecnología para decirme cuánto se parece el texto que yo estoy traduciendo hoy al texto que me está mandando el cliente dentro de un año. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos trabajando para un cliente que nos pide traducir un manual. El manual de una lavadora. Yo traduzco ese manual hoy. Dentro de un año, este cliente viene con una versión más moderna de la misma lavadora y necesita volver a traducir el manual. Pero este manual se basa en el manual que yo estoy traduciendo un año atrás. Quiere decir que el manual nuevo va a tener algunos cambios, pero que la esencia del manual o del texto fuente va a ser prácticamente la misma. Entonces, la memoria de traducción, en este ejemplo en particular, lo que va a hacer es procesar ese manual versión 2 dentro del programa y me va a decir cuáles párrafos ya están 100% traducidos con base en lo que yo hice un año atrás y cuáles párrafos se parecen o tienen coincidencias. Y con base en las coincidencias yo voy a hacer una función más de revisora que de traductora. Vean qué interesante esto, porque a raíz de que se empezaron a gestionar en el mundo de la traducción en nuestro mercado las herramientas de traducción asistida por computadora, que podrán haber estado en boga hace más de 10 años, pero quizás de forma más fuerte yo podría decir que quizás en los últimos 10 años es donde más ha calado el uso y más colegas nuestros están capacitando y atreviéndose cada vez más a usarlo. A raíz de este uso, básicamente estos clientes tienen varios beneficios y nosotros también como trabajadores. Un beneficio importante pueden ser los costos. Hay algunas empresas de traducción que le piden a los traductores que les hagan descuentos por cosas ya traducidas, tomando en cuenta esta memoria de traducción. O sea, hacen una estadística y si te están subcontratando te van a decir, mira, Gabriela, esta traducción, lo que ocupo es que solo me traduzcas un 20% y que me revises el otro 80%. ¿Por qué? Porque ese 80% ya el programa dijo que ya estaba traducido un año atrás. Entonces no se ocupa traducir desde cero. Eso es una opción, desde cero. Otra opción es que si yo soy gestora de proyectos y necesito contratarle este manual a una de mis traductoras que trabajan independiente o que trabajan incluso de planta en la empresa conmigo, voy a ahorrarme tiempo y voy a ahorrarme costos, porque ya, de nuevo, el manual no ocupa traducirse desde el inicio. Podría ser que en esta función de revisión se hagan algunos ajustes, se mejore un poco la traducción, se tomen algunas decisiones distintas a las que se tomaron en la versión 1. Pero a nivel de costos siempre va a haber un impacto positivo. Este rol nuevo, de alguna manera, de ser un poco más revisores que traductores, yo me atrevería a decir que es el rol hacia el que vamos caminando. Las herramientas de traducción asistida por computadora no vinieron a desplazar nuestro trabajo, porque siempre el componente humano va a ser sumamente importante y necesario, en especial en los contextos más técnicos. Y bueno, ni hablar si nos vamos a pensar en un texto narrativo, un texto descriptivo, que todavía tienen más vida, ¿verdad? Y necesitan un poco más de ese input o de esa retroalimentación humana. Pero sí es interesante que tomemos en cuenta esto, porque vamos a revisar traducciones que ya están hechas y a darles nuestro toque profesional, a ponerles ahí pues nuestra esencia,
para que ya queden en una traducción final. El segundo componente es la base terminológica. Es parecido al componente inicial, que como les decía, el inicial es una base de datos donde se guarda el texto. En este segundo estamos casi que hablando de un glosario, por así decirlo, como un glosario dentro de la herramienta. ¿Cuántos de nosotros no hemos trabajado con glosarios? Incluso los que tenemos muchos más años de estar en el mercado, teníamos hasta glosarios en papel en algún momento. Luego se pasó a trabajar con los glosarios en la computadora, ¿verdad? Pero todos sabemos lo incómodo, entre comillas, que es, y ojalá teniendo solo un monitor, trabajar con un glosario de Excel, por ejemplo, en un Word o en un PDF, en el formato que ustedes quieran, y por otro lado estar traduciendo el documento en otra herramienta y estar cambiando entre uno y otro. Entonces, la traducción asistida por computadora a través de estos programas de Trad, de MemoQ, de WordFast y otros, nos da la oportunidad de poder tener ese glosario dentro del programa. Entonces, y en un ratito les voy a mostrar, yo voy a tener una ventana donde voy a tener la traducción con texto fuente, voy a tener un espacio en la misma ventana para traducir a mi texto meta, y ahí mismo yo también voy a poder ir viendo la base de datos terminológica, o sea, el glosario, que puede ser, como ven acá, monolingüe o multilingüe, dependiendo de la necesidad del proyecto, del cliente o de uno mismo. Incluso esta base terminológica puede incluir descripciones o definiciones de las palabras. Y ya hablando, por ejemplo, de empresas muy grandes que tienen diferentes divisiones en diferentes países o que tienen, por ejemplo, diferentes departamentos que usan el mismo término fuente pero con diferente traducción, también esta base terminológica nos hace ese tipo de división. Es bastante interesante. Vienen a ser aliados nuestros. Tienen algunos beneficios particulares. Por ejemplo, en la memoria de traducción, que es la que les comento que es un estilo de base de datos que va a guardar todos los párrafos que ustedes vayan traduciendo, porque así los divide en párrafos y en oraciones. Vamos a tener ese apoyo para mejorar, incluso podríamos decir garantizar la calidad de la traducción. Ahora, estamos hablando de que esta traducción que estamos haciendo nosotros, o sea, nosotros mismos como traductores profesionales, somos los que alimentamos el programa. Todos sabemos que a mayor calidad, ¿verdad? Mayor satisfacción del cliente, incluso podríamos ver algún beneficio en tarifas o tener un respaldo si en algún momento queremos aumentar una tarifa, por ejemplo, o llegar a algún tipo de negociación con los clientes que tenemos. Se va a acelerar definitivamente el proceso de traducción. Hay estimaciones en lo que es Trados, SDL Trados, que hablan de un 40% de aumento en la velocidad de traducción. Entonces imagínense lo que es poder sacar en un tiempo todavía menor un texto, ¿verdad? Que nos tomaría más tiempo. Cuanto más rápido alimentemos nosotros esta memoria de traducción, pues mejor y más rápido vamos a traducir. Y acá hay un valor agregado para los proyectos futuros de traducción de cada uno de ustedes, y es que todo lo que ustedes van traduciendo y van metiendo en este programa es de ustedes. Bueno, y obviamente del cliente. Pues ahí también, ¿verdad? Podemos entrar en temas de confidencialidad y de contratos y todo, que cada uno sabrá qué ha negociado con los clientes que tiene ahorita, pero a fin de cuentas es propiedad intelectual en la que podemos observar o ver las palabras como si fueran activos nuestros, ¿verdad? Es la traducción que yo voy creando. Y básicamente acá también está la ventaja de que ustedes pueden comprar un programa de estos y pueden ingresar las traducciones que ya han hecho en años anteriores. No es que empiezan desde cero desde el momento en que lo adquieren, sino que estos programas también tienen herramientas que se llaman herramientas de alineación, que lo que hacen es, ustedes lo dirigen y le dicen al programa, este es el texto fuente, este es el texto meta de la traducción 1. Nada más ustedes le indican eso y el programa está preparado para procesar el texto de forma que les crea, con base en lo que ya ustedes tradujeron, una memoria de traducción nueva que ustedes pueden comenzar a usar en los proyectos de ese cliente o de ese tema en particular. Con respecto a la base terminológica, que es la unidad más pequeña, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita de que prácticamente es como tener un glosario dentro de la herramienta.
podemos estar hablando de tener un manejo mucho más consistente de la terminología. A todos nos ha pasado que tenemos términos que usamos una y otra vez dentro de un mismo documento y más aún dentro de un proyecto, ¿verdad? Dentro de varios documentos. Y tener esa consistencia en documentos grandes muchas veces es difícil. La consistencia va a depender prácticamente hasta el día de hoy, si uno no usa una herramienta de este tipo, de la memoria que tengamos o del sistema que hayamos implementado. Muchos traductores, por ejemplo, se van creando su propio glosario a medida que traducen o van apuntando las palabras, digamos, que quieren recordar o traducir de la misma manera en adelante. Pero esa es la manera, digamos, como de hacerlo a pie, por así decirlo. Y estas herramientas lo que vienen es asistirnos para que ya no seamos nosotros los que tenemos que depender o del papel y lápiz o del documentito por aparte, sino que podamos depender de que sea el mismo programa, que sea la tecnología la que nos recuerde cómo tradujimos esta palabra, no sé, 10, 15 páginas atrás. Y todos sabemos que esa consistencia, por supuesto, que es muy valorada en el campo nuestro. Incluso ya después de terminada la traducción, al hacer nosotros una revisión final, pues vamos incluso a ver cambios favorables y consistencia todavía mayor en lo que estamos trabajando. Entonces de ahí se puede decir o asegurar que esta base terminológica también va a mejorar la calidad de la marca. Recuerden que les hablaba ahorita de que la marca somos nosotros. Es ese boca en boca por el que muchas veces nos llegan clientes y es tan delicado, ¿verdad? Y tan importante para nosotros cuidar nuestro nombre como traductores y qué mejor aún, ¿verdad? Que poderlo ligar siempre con una mejora, ¿verdad? De este tipo que está totalmente amarrada a la parte tecnológica. Esta base de datos terminológica también nos va a dar un acceso centralizado en el caso que tengamos que dirigir un proyecto, ya sea que lo hagan de planta o que lo hagan con un equipo de colegas para un proyecto en particular, si trabajan a nivel independiente. Ustedes pueden crear una base de datos terminológica que pueden compartir con ese grupo particular de colegas que va a trabajar en este documento X o en este proyecto X para que todos vayan usando los términos de la misma forma. Y a la vez también cuando ya ustedes revisen, esa revisión final que se hace antes de hacerle la entrega al cliente, pues les va a agilizar muchísimo la revisión con los términos que ya vienen, como ustedes, digamos, lo indicaron al equipo de trabajo o lo solicitaron directamente desde que el cliente les dio la instrucción. Se aumenta por ende la eficacia, se aumenta la productividad a nivel de proyecto y a nivel de trabajo individual. Es importante también aquí mencionar que no es una herramienta de traducción asistida por computadora, porque generalmente la idea que se tiene es que estas herramientas son el traductor de Google o que son un traductor automático. Y ya sabemos, ¿verdad?, la fama que tiene el traductor de Google en el gremio nuestro, aunque obviamente con los años ha mejorado muchísimo porque procesan a raíz de la tecnología algo que humanamente nosotros no podemos hacer, que es procesar corpus de libros, no sé, de diferentes temas y demás. Entonces, aún así, pese a todo ese procesamiento y todo, pues sabemos que la calidad no es la más óptima. Entonces, no, esta traducción asistida por computadora no es el traductor de Google, no es una herramienta de traducción automática, no es un programa que va a traducir por ustedes, al que uno nada más le mete el texto y ya sale la traducción. Y tampoco es una base de datos que tenga traducciones ya hechas o ya montadas. Ni la base de datos terminológica ni la memoria de traducción están listas ya. Todas estas herramientas se arman, se alimentan a raíz y a partir de lo que ustedes como traductores vayan a guardarles, por así decirlo. Y ahí también es muy interesante porque generalmente pues todos confiamos en nuestro propio trabajo, ¿no? Muchas veces nos es difícil incluso delegarle un trabajo a un colega por un tema no de desconfianza, sino tal vez de aseguramiento de la calidad que nos cuesta soltar. O sea, estamos tan confiados en la manera en que traducimos y nos gusta tanto nuestro estilo y demás, que muchas veces es difícil, ¿verdad? Como tomar el trabajo de otro o sin verle errores. Y todos sabemos lo difícil que es ver, ¿verdad?, el error en el trabajo propio también. Entonces, tiene la ventaja de que yo mismo, como traductor o traductora, voy a alimentar lo que yo creo que está bien.
y yo mismo a futuro, con esa retroalimentación, por ejemplo, del cliente, con la experiencia de los años, con la retroalimentación de un colega o con lo que voy aprendiendo, ¿verdad? Dentro de mi carrera profesional, puedo ir editando esas traducciones viejas que hice para irlas mejorando, pero siempre teniendo en cuenta que la calidad la dicto yo como profesional. Lo que voy guardando es mío, es esa parte de propiedad intelectual que les mencionaba al inicio. Voy a mostrarles ahora cómo funciona la herramienta. Este es un ejemplo muy general de cómo se procesa un documento en Trados. Trados es una herramienta, bueno, es la herramienta más popular de traducción asistida por computadora, ha sido la más popular desde hace muchos años. Hay muchos clientes que directamente le piden al traductor o le preguntan que si trabaja con Trados, y muchas veces muchos trabajos no se asignan porque el traductor no conoce la herramienta. Trados tiene una versión gratuita que ustedes pueden descargar, dura 30 días y es una versión que es gratuita completa, o sea, tiene toda la funcionalidad mientras ustedes la utilizan y pueden pues tener ahí su trabajo asegurado durante un mes para probar cómo funciona. Básicamente, a la izquierda pueden ver extensiones de documentos, ¿verdad? Un documento Word, un Excel, un PowerPoint y otros muchos tipos de documentos son los que Trado procesa. Incluso trabaja con documentos, por ejemplo, de InDesign, que son los documentos que son de la extensión esta de Adobe para maquetación de artes y revistas y brochures y demás, y otros bastantes más formatos que procesa. Entonces, yo tengo un documento en este formato fuente, lo voy a ingresar al programa, o sea, lo abro con el programa como abro, no sé, un documento en Word o como abro un documento en PDF. Y lo que me va a mostrar Trados es el documento seccionado. Esas secciones, que son de la 1 a la 6 que ustedes ven ahorita en la pantalla en el medio, son secciones en las que Trados separa el documento. Muchas veces lo hace por puntos, otras por comas, otras por párrafo. Y una vez que estas secciones ya están allí, yo voy a abrir la pantalla y voy a ver precisamente este centro en celeste que me va a mostrar el texto fuente y me va a dar un espacio a la derecha para que yo vaya escribiendo la traducción como yo la conciba, como yo la quiera digitar. Básicamente este símbolo de tambor que dice SDLTM es la memoria de traducción y el otro, el de gris, que dice SDLTB, es la base terminológica. Ambos son recursos que se van a usar al mismo tiempo. De hecho, si ven en la oración número 5 hay un término marcado en amarillo y en la oración número 6 un término sobrerayado en rojo. Los términos que tienen esa rayita encima de color rojo son los términos que están guardados en la base terminológica y que Trado me va a ir sugiriendo palabra por palabra. Pero también aquí podemos ver algunas particularidades. Por ejemplo, la oración 1 y la oración 3 son iguales en el idioma fuente. Entonces, por ya parte predeterminada del programa, cuando yo traduzca la oración 1, la oración 3 se va a traducir automáticamente. Porque el programa lo que hace es jalar, por así decirlo, o reemplazar lo que es igual a un 100% en otras partes del documento. Quiere decir que si yo tengo un documento, no sé, grande, por ejemplo, hablemos de un documento de unas 20 páginas. Si yo tengo esta oración en la página 1 y se repite en la 8 y luego en la 16 y luego en la 20, con solo traducirla una vez, el programa me la va a poner ya traducida como yo decidí traducirla en todas esas páginas. Entonces ahí es un poco más claro lo que les decía, la consistencia. Si yo hago un cambio, ese cambio me lo va a reflejar en todas las veces que la oración aparezca. Y si hay, por ejemplo, oraciones similares, pero que no son exactas, por ejemplo la segunda, que dice this is a new sentence, y no solo this is a sentence, tenemos la palabra new agregada o distinta, eso es lo que llamamos una coincidencia parcial. Cuando yo esté con el mouse sobre ese segmento número 2, el programa me va a decir que ya yo tengo grabada la oración del segmento 1 y que se parece en un tanto por ciento.
digamos que en este caso podría ser un 90% o un 95%, y me va a mostrar lo que ya yo tengo guardado para que yo revise y agregue lo nuevo que tengo que agregar. De esta manera el programa agiliza o va apoyándome en lo que es la consistencia, la coherencia y en lo que es la velocidad de trabajo. Ya cuando yo tengo todos los segmentos traducidos, lo que hago es exportar el programa, y si ahí ven en verde a la derecha, vienen las mismas extensiones. ¿Qué quiere decir? Que si yo ingresé un documento de Word, voy a sacar del programa un documento de Word. Lo mismo que si comencé a trabajar con Excel, el resultado final va a ser un Excel, pero ya traducido con todo lo que yo elijo. Algunos de los beneficios de estas herramientas de traducción asistida por computadora, en especial cuando somos traductores independientes que trabajamos en alguna empresa, pues indudablemente el que les decía de utilizar traducciones previas, porque a través de los años vamos generando una cantidad inmensa de trabajo, ¿verdad? Y por lo general no tenemos tiempo, ya el día a día nos lleva en carrera, ¿verdad? Y generalmente la prioridad es sacar la traducción y tenerla lista en un momento particular. Entonces podemos procesar esos documentos previos ya traducidos para generar nuestras propias bases de datos que podemos usar a futuro en otros proyectos. La velocidad es una de las herramientas indiscutibles que destacan casi siempre este tipo de tags. La facilidad de uso. Yo diría que Trados no es tan fácil de usar, o sea, por lo menos no es tan intuitivo quizás como otros programas. Sin embargo, tampoco es imposible, ¿verdad? Y ahora también hay muchos recursos para aprenderlo a manejar. Hay otros, digamos, más intuitivos, es lo que quiero decir. Otro beneficio es que se pueden compartir recursos con otros traductores, como les digo, en especial cuando tenemos traductores a cargo o cuando trabajamos, aunque sea ocasionalmente, con otros colegas. Hay un beneficio adicional y que es algo realmente nuevo, que es la traducción automática neuronal. Y aquí les voy a dar ahorita un ejemplo muy interesante. Hasta ahora, hasta el año pasado, estas herramientas de traducción asistida por computadora, uno podía, digamos, alimentarlas uno mismo, como les he explicado hasta ahorita, pero también uno podía ligarlas con un traductor automático. Incluso el mismo Google, uno podía decirle, vea, conécteme la memoria de traducción de Google, y entonces Google te hacía sugerencias conforme ibas traduciendo. Por supuesto que es algo que uno no quería mucho hacer, no solo por la calidad de las traducciones de Google, que ya mencionamos, sino también porque al hacerlo, el contenido de Google era público. Entonces imagínense la torta, ¿verdad? Como decimos acá en Costa Rica, o el enredo que se haría cuando uno tiene, ¿verdad? Contratos de confidencialidad en pie y demás. Ese contenido se grababa, por así decirlo, en una nube para que se reutilizara. Entonces era algo pues casi impensable. Trados, a través de SDL, que es la empresa que lo vende el software, hizo su propia nube, hizo su propio traductor automático, con la salvedad de que no se guardaba la información. Entonces se podía utilizar con cierta seguridad, pero tampoco era, o sea, daba como algún tipo de apoyo, pero tampoco era una traducción súper fidedigna, ¿verdad? Como la podría hacer un traductor profesional. Sin embargo, es una herramienta que ha sido por los últimos 10 años súper utilizada y bienvenida y todo, pero ahora hicieron un nuevo ajuste muy interesante a nivel tecnológico, que es esta traducción automática neuronal, que es una traducción mucho más intuitiva, es una traducción que sí es automática, pero analiza muchísimo mejor el contenido, es más fluida, es más sensible como a las pequeñas diferencias del idioma, tiene una estructura sintáctica mucho mejor, en especial en cuando nos encontramos con oraciones más complejas, más largas o combinadas. Van a ver ahorita en el ejemplo que es una traducción que, aunque es automática, es bastante más lógica y coherente de la que estamos acostumbrados a ver con Google o incluso con el mismo traductor previo de SDL. Por ende es más productiva, más empática a nivel de calidad, y con la diferencia de esta parte de la confidencialidad, que la mantuvieron, ¿verdad? Se usa, pero no se guarda. Entonces quiere decir que yo puedo con seguridad decirle al programa, sugiérame traducciones automáticas de esta nueva traducción neuronal,
con la certeza de que no están guardando lo que yo estoy traduciendo, solo lo estoy guardando yo a nivel local de mi computadora o si yo quiero ponerlo en la nube, pero no ellos. Este es el ejemplo. Aquí les puse abajo la fuente, que me pareció bastante interesante porque aparte en este enlace de abajo, que luego lo pueden explorar individualmente, hay una explicación todavía mayor a lo que les voy a presentar ahorita, pero básicamente es esto. Aquí la persona que da el ejemplo pone 3 segmentos. El primero es el segmento fuente, ¿verdad? Que está en inglés. En el segundo segmento, aquí es un segmento traducido automáticamente con la traducción automática previa que tenía el programa. Y el segundo ejemplo, bueno, que es el tercero que vemos acá, que es ya el traductor, que les digo, neuronal, que es todavía más avanzado. Entonces les leo un pedacito para que vean la diferencia. Voy a leer el primer segmento. Dice, de la traducción, dice: primera previsualizada en junio de 2019, con gran expectación en el sector del lenguaje. Nos complace anunciar el lanzamiento general de nuestra innovadora solución SDL Language Nube esta semana. Entonces eso es lo que veíamos antes en la traducción automática. Ahora con la traducción neuronal, esta misma oración la traduce de esta manera. La primera vez que se presentó en junio de 2019 para anticiparnos al sector lingüístico, nos complace anunciar el lanzamiento general de nuestra innovadora solución SDL Language Cloud esta semana. Posiblemente estén de acuerdo conmigo en que todavía esta segunda oración necesita un poco más de amor, un poco más de esa magia, ¿verdad? Para la cual nos hemos preparado nosotros profesionalmente por años. Y es así. Sin embargo, vean la gran diferencia que hay entre un primer intento y un segundo. Y esta traducción neuronal lo que viene a hacer es, a nivel tecnológico, analizar a través de una alimentación diferente de corpus y demás, todas estas características del idioma que muchas veces hacen que las traducciones suenen tan tiesas. Entonces, un poco me devuelvo acá a lo que les comentaba al inicio. Nos estamos evolucionando más bien a un rol de revisor. Es que para algunos es una involución, por eso decía lo de devolverse. Pero no, en realidad lo que estamos es progresando hacia eso, porque revisar no es menos que traducir, y así es como creo yo que deberíamos verlo. Con esta traducción automática neuronal, básicamente lo que hacemos ahora, o una de las opciones que tenemos, es no traducir nosotros desde cero, sino decirle al programa: sugiérame estas traducciones. Si ven acá a la izquierda hay una AT en el centro, que es Automatic Translation, de traducción automática, y una NMT para la traducción neurológica, que entonces es para nosotros saber visualmente de dónde viene la traducción que nos están proponiendo. Pero sí es un rol distinto, ¿verdad? Es un rol de revisión que nos agiliza en tiempo cuando tenemos la traducción lista, que nos está dando una mayor calidad y coherencia, y es un rol del cual perfectamente podemos adaptarnos. Sé que ya hay muchas empresas a nivel mundial que están solicitando más el rol de revisión que el rol de traducción. Es un rol que muchas veces para nosotros ha sido temido. Yo creo que no escapamos la mayoría a haber vivido la experiencia de recibir un trabajo ya traducido súper mal hecho, ¿verdad? Donde casi que revisarlo ni se puede, que hay que más bien hacerlo desde cero. Entonces, siempre la recomendación es, si nos piden un trabajo que sea de revisión o incluso de edición, pues asegurarnos bien o consultar de dónde viene, ¿verdad? Esa primera traducción, porque por supuesto que no vale la pena, ni mucho menos se llega a cubrir nuestra tarifa de trabajo y tiempo si nos dan una traducción hecha por Google para poderla arreglar nosotros, porque ya sabemos cómo termina eso. Sin embargo, como les enseño en este ejemplo, o sea, si la traducción, por ejemplo, viniera de una herramienta de traducción automática neuronal, como esta que Trados nos está presentando, que está revolucionando el mercado, pues por supuesto que ahí las cosas serían muy distintas. Les recomiendo repasar el link cuando ya les hagamos llegar la presentación. Hay beneficios, no solamente para traductores, sino también a nivel de localizadores. Muchas veces nos toca, tal vez en menos cantidad,
pero sí se puede distribuir el trabajo de una manera más uniforme o mejor entre diferentes traductores, teniendo en un mismo lugar, en una misma fuente de datos, todo lo que concierne a esa traducción a nivel de terminología. Así que ya sea que lo hagamos a nivel individual o que trabajemos en un equipo, no tiene que ser un equipo gigante. Puede ser un equipo de tamaño moderado, como también puede ser un equipo muy grande, y aún así esta herramienta nos apoyaría para que todos tengamos consistencia a lo largo de ese proyecto en particular. Por otro lado, si somos gestores de proyectos de traducción, ya sea desde nuestra propia práctica o que laboremos en una empresa, como es mi caso, con este tipo de rol, les puedo garantizar que se acelera muchísimo el tiempo. Ahí tengo un typo. El tiempo de completar el proyecto, precisamente porque me permite, ¿verdad?, ver qué tengo ya traducido para este cliente, y aquí es donde les decía que tiene una importancia grandísima y un gran valor si se trabaja con textos técnicos. Posiblemente estas herramientas de traducción asistida por computadora no sean tan útiles si yo soy una traductora de libros, por ejemplo, de textos narrativos, de textos descriptivos, de textos para mercadeo, que siempre son muy dinámicos y muy variables. Va a ser mucho más favorable en escenarios como el que trabajo ahorita, que son escenarios técnicos de mucha repetición, de mucha frase hecha, como sabemos que es, por ejemplo, la traducción legal o la traducción médica, o algunos tipos de traducciones técnicas en general. Entonces, básicamente yo voy a poder comparar y a poder pretraducir con un botón que la herramienta tiene esos documentos con base en lo que ya tengo en la memoria de traducción. Puedo controlar también el acceso o no a los proyectos de mis traductores, y puedo darles secciones distintas, digamos, sin tener que hacer un gran esfuerzo de separar un montón de documentos en Word, por ejemplo. O sea, puedo indicarles de cuál oración a cuál oración trabajar sin tener que realmente partir los documentos y después poderlos juntar al final para generar un documento para el cliente. Así que es fácil incluso recibir de clientes que ya tienen el mismo programa que yo, por ejemplo, Trados. Lo que hacen es un paquete de traducción que se llama, donde ellos ya incluyen en un formato particular, que solo con el programa se puede abrir. Es como un zip, por ejemplo, donde viene todo metido junto, ¿verdad? Entonces ahí me pone el cliente los documentos que tengo que traducir, me pone la memoria de traducción que quiere que use y la base de términos, si tuviera una, por ejemplo. Viene todo junto, yo puedo recibir ese paquete, lo puedo abrir, lo puedo repartir y lo puedo luego juntar de nuevo en ese estilo de zip que se llama un paquete de traducción en este tipo de herramienta, y devolvérselo al cliente con todo lo que se necesita. Como les decía, Trado se puede bajar gratuitamente para hacer esa prueba. Se los recomiendo altamente, la verdad. Es una herramienta que ha impactado muchísimo mi forma de trabajar. Yo la uso a diario. Me suena un poco exagerado, pero es cierto. La uso a diario desde el 2009, que hubo en Costa Rica una capacitación que vinieron a dar desde España, y desde ahí, como les digo, he ido evolucionando con el uso de las versiones. He trabajado como revendedora del software para Centroamérica en alguna ocasión en estos últimos 10 años, ya es algo a lo que no me dedico, pero conozco muy bien la herramienta desde adentro. Incluso en un momento también trabajé como trainer, como instructora del software para Costa Rica, y pude certificarme en diferentes niveles de uso, y les puedo decir que sí hace realmente honor al nombre. O sea, realmente se mejora la efectividad, realmente se mejora la calidad y realmente permite trabajar rápido y es sumamente efectiva, ya sea que trabajen como traductores independientes o que trabajen en equipos. Actualmente, con el paso de los años, ellos han ido haciéndose su base de datos también de ebooks, de videos, de blogs, de charlas. Hay mucho webinar gratuito también a nivel de internet. O sea, no necesariamente estamos amarrados a un horario o a un lugar, sino que ustedes pueden hacerse una cuenta gratuita en sdl.com y básicamente pueden recibir mensualmente los webinars que ellos tienen gratuitos para aprender a usar el programa en diferentes escalas. Obviamente también hay mucho que es de pago, porque es el negocio de ellos, pero también lo que está gratuito de mucho valor, y realmente pues enseña y se puede aprender muchísimo de ello. Esta es mi presentación para el día de hoy. Estoy abierta
a sus preguntas, ya sea en este momento o posteriormente. Aquí les dejo mi dirección de correo electrónico en caso que gusten escribirme para alguna consulta adicional que tengan, pero a partir de este momento recibo las preguntas.